Gracias María por la información del tráfico. Pasamos ahora al tema del día y la entrevista. Se encuentra acá en el estudio el ministro de Salud Pública, Luis Enrique Monterroso, para responder todas las interrogantes. El día de ayer le han pedido desde el Hospital General San Juan de Dios que renuncie a su cargo en medio de anuncios que el próximo lunes podrían suspender los médicos la atención en la consulta externa. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Vemos como una situación constante dentro de los hospitales, como un problema recurrente, constante, el desabastecimiento. ¿Por qué se debe esto? En principio porque hay factores administrativos y gerenciales que por muchísimos años se han descuidado. El primer factor es que no se tenía un consolidado informativo serio en donde se pudiera ver cuál era la mayor cantidad de enfermedades que requería ciertos insumos y se hacía una compra desordenada. Eso fue en el tiempo generando un desorden que se volvió estructural y se ve con mucha recurrencia que pasa en los puestos de salud que se quedan sin desabastecimiento porque no hay una rotación adecuada ni hay un proceso logístico. En los hospitales que se quedan sin desabastecimiento porque había un divorcio entre los encargados de compras, el área financiera, los médicos y el director. Es algo en lo que hemos estado influyendo en positivo y hemos fomentado que, por ejemplo, en el San Juan de Dios hay una junta directiva en este momento que se comunica con su director, pero ambos tienen un control financiero. Es decir, escuchar en este momento que estén hablando de recursos económicos para la compra de insumos es algo nuevo. Antes solamente el médico decía, yo quiero mis insumos y no sé cómo van a llegar. Nosotros les hemos ido pidiendo en este tiempo que hemos estado en el cargo que ellos también deben controlar los aspectos financieros porque un producto que se compre con una sobrevaloración, un producto que influya en negativo porque se compró fuera de la lista básica, va a tener una repercusión en la contratación de personal, en el mantenimiento, en los otros servicios que presta el hospital y en la compra de medicamentos. Es decir, si se pone más gerencia en cada uno de los hospitales, la situación va a mejorar porque precisamente no es cuestión únicamente de recursos. Por citar un caso, el San Juan de Dios, si tuviéramos que seguir las cifras que está mencionando el vocero de la Junta Directiva, diríamos que ellos dicen el 98% de nuestro recurso lo hemos consumido. Les llamamos hace 2 semanas, hace 3 y hace 2 meses para que fueran a ver cómo estaban gastando. No estaban invirtiendo, estaban gastando 2 millones de quetzales diarios. O sea, un hospital que gasta 2 millones de quetzales diarios debería tener un abastecimiento en suficiencia. ¿Cuánto tiene? 62% de medicamento y 56% de médico quirúrgico. Ojo, teniendo una producción, porque es que es otra figura que estamos implementando. ¿Cuántos egresos tiene, cuántas emergencias atiende y cuántas intervenciones quirúrgicas? Por citarles un ejemplo, comparativo entre el Roosevelt y el San Juan de Dios. Tienen la misma cantidad de camas, tienen el mismo presupuesto y tienen una infraestructura similar. El Roosevelt ha tenido 8,000 intervenciones quirúrgicas contra 4,000 que ha tenido el San Juan de Dios. ¿Cuántas emergencias se han atendido? El Roosevelt ha atendido 92,000 emergencias contra 82,000 que ha atendido el San Juan de Dios. O sea, son 10,000 emergencias menos. Pero si vamos a hacer una verificación de cuántas recetas se han atendido, 250,000 recetas más se han atendido en el Roosevelt comparativas con el San Juan de Dios, es decir, se ha atendido 1,000,000 de recetas. ¿Eso qué nos da la pauta? De que si un presupuesto es similar, con una cantidad de camas similares, y sin embargo hay uno que está operando adecuadamente y otro que está reduciendo y está quejándose, hay una mala gerencia. Ahora, ministro, el sindicato del San Juan de Dios ayer pues hicieron una serie Junta directiva, el sindicato no participó. de señalamientos. Bueno, aparte del sindicato, aparte de la Junta Directiva, el sindicato propio de trabajadores. Pero hacen una serie de señalamientos, que hay compras sobrevaloradas, que hay compadrazgos, que ellos hablan de que hay corrupción en el Ministerio de Salud. ¿Usted qué responde a eso, ministro? Porque pareciera que toda esta avalancha que está viviendo ahorita el país empieza a tocar a diferentes ministerios. Correcto. ¿Usted qué tendría que decir al respecto? En principio mencionar que por larga data el Ministerio de Salud Pública se ha caracterizado por ese fomento a la corrupción que empieza desde la unidad ejecutora que es el hospital. Ahí tenemos que clarificar que nosotros desde el nivel central hemos enviado, en este momento, hoy, hay 40 auditores en el Hospital San Juan de Dios, precisamente porque hemos detectado actos de corrupción de manera organizada, o sea, es crimen organizado el que hay dentro del San Juan de Dios.
cobran una comisión a un proveedor del 10% y no les importa si es el que provee el oxígeno o los ventiladores. Si no paga la comisión, le bloquean su pago. Y eso automáticamente hace que el insumo se reduzca y que en algún momento llegue a colapsar la situación, porque son inescrupulosos en esa acción. Y es precisamente la red que ya hemos detectado, que está en un proceso vinculante al Ministerio Público, que lo daremos a conocer cuando se tenga ya la captura de las personas, pero en realidad desde ahí se tiene que empezar. En el interior del hospital se dan situaciones graves y esas situaciones repercuten en la atención a los pacientes y es precisamente sobre esa línea que tenemos que trabajar. Hoy pueden exigir dinero, pero no es cuestión de dinero, es cuestión de buen manejo. Por supuesto que hay que invertir. De hecho, hace 3 días les dimos 67 millones de incremento a su presupuesto. Es decir, 298 millones ellos dicen, ya me los gasté. Me gasté 2 millones diarios, dicen ellos, deme más. No es cuestión únicamente de darle más, sino ver cómo se está gastando ese recurso. Les dijimos, 67 millones van para ustedes, 37 para el Roosevelt, que está operando mejor. Miren ustedes cómo tratamos 30 millones adicionales a ellos, porque tienen 50 millones de deuda más. El año pasado cerraron con 133 millones de deuda, ya se ha pagado el 60%, pero el ministerio no puede estar todo el tiempo cubriendo la inoperancia que ellos hacen que funcione dentro del hospital. Y los residentes tienen razón, los médicos tienen razón cuando dicen yo no tengo insumos, claro, pero sus procesos administrativos poco transparentes los tienen en esa condición. Señor ministro, usted nos está dando a conocer en este momento las posibles causas del desabastecimiento dentro de los hospitales, específicamente en esta ocasión del San Juan de Dios, pero vemos que los más afectados son directamente los guatemaltecos. Cirugías selectivas canceladas. Se daba a conocer que posiblemente si no se daban insumos se podría cancelar incluso la consulta externa. Hace algunos meses veíamos que hasta las emergencias pues eran cuestionadas para elegir quiénes o no podían ser atendidos. Entonces, ahora que usted me da las posibles causas, ¿no cree que se debería haber tomado acciones antes de llegar a un nuevo momento de crisis donde los afectados somos los guatemaltecos? En principio, nosotros invitamos desde enero a la anterior junta directiva, era un grupo de organizado que se tenía al director, desde el anterior director, recordarán ustedes que hemos hecho un par de cambios de dirección. Les invitábamos y les decían, vengan y veamos finanzas, veamos cómo ustedes van a soportar la acción. Y les hemos ido llamando, pero por citarles un ejemplo, hace 3 días le dimos 15 millones de quetzales a cada hospital para que operara rápidamente su presupuesto y se pusiera al día con esos insumos, previendo, ojo, ellos no han quedado desabastecidos a cero, ellos tienen 62% y según nuestros datos tienen 37 productos en cero, pero es que ellos manejan más de 200 productos en medicamentos. ¿Qué tiene que hacer entonces la operación? Pagar rápidamente a los proveedores de esos 37 productos y actualizarlos para que el próximo lunes su consulta externa esté abastecida. Ayer en la tarde revisé cómo estaban los pagos. El Roosevelt había pagado todo, los 15 millones que se le dieron, 24 horas se había pagado a sus proveedores y generó fluidez. El San Juan de Dios había pagado 0. No había pagado un solo quetzal y tenía comprometido únicamente 1.100.000 de los 15 que le dimos hace 3 días. Es decir, es cuestión de gerencia y agilidad. Y llamamos para preguntar qué pasaba y dijeron, es que no encontramos unas facturas, es que no tenemos ordenado qué proveedor hay que pagarle, es que mire, ¿cómo empezamos en el pago? ¿Podemos hacer tal cosa? Vamos, hombre, si es que necesita agilidad, porque es una hora la que significa vidas humanas. Por eso es que nosotros le decimos, no es recurso únicamente, es actitud. ¿Qué diferencia? Y solo voy a cerrar con esto. ¿Qué diferencia hay en actitudes? El señor vocero, que ayer hablaba con una forma con tanta estridencia, decía, no nos vamos a quedar tarde a trabajar, decía él, lo decía en la conferencia de prensa, para poner al día las facturas. No nos vamos a quedar. Hombre, si hay necesidad de cubrir por pacientes, hay que quedarse trabajando y no dormir. De hecho, yo le pedí al director, poner turnos de sábado, domingo, 24 horas y los va rotando para que se pongan al día, porque el dinero ahí lo tienen dormido. Ahora bien, ministro, mire, nos están entrando varios mensajes acá a nuestras redes sociales de médicos bastante molestos. Claro. Dice que usted les está diciendo que ellos son el crimen organizado. Hay médicos acá que nos están diciendo que trabajan turnos ya casi que por amor a la profesión, mal pagados, en pésimas condiciones, sin recursos. ¿Por qué, ministro? Hay que hacer una diferenciación. Ojo. Hay un grupo de personas malas que están influyendo en los hospitales, pero hay un grupo de trabajadores que yo debo hacer el reconocimiento que tienen mucho heroísmo. Hay gente que ha trabajado con mucho ahínco, con pocos recursos, porque ellos ven el resultado de los robos que se dan en otras áreas. Y hay que hacer la diferenciación que las enfermeras son muy entregadas, que los residentes tienen una acción heroica y que hay médicos muy buenos en los hospitales. Pero por supuesto, hay médicos muy malos. Y hay un factor que ha estado detonando la reacción del San Juan de Dios.
un factor vinculado al orden que se debe poner. Número uno, decidí por medio de una circular que todos los jefes de área deben de ser evaluados de una manera constante para verificar cómo está su desempeño. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar cierta cantidad de horas y en ocasiones si se les pagan 4 u 8 llegan 2. Porque en ocasiones no entregan la capacidad a los estudiantes porque están fuera de control, porque se convirtió en un silo de poder. Factor 1. Factor 2, hay auditorías constantes que están haciendo verificación para establecer cómo se gasta el recurso, porque no solamente llevándose el insumo es la corrupción, no trabajando las horas que se deben, desperdiciando, actuando mal en torno al manejo de los recursos, también es corrupción. Y factor 3, que al Hospital San Juan de Dios le puse un vínculo correcto, un vínculo de una persona que ellos dicen que es un interventor. No es un interventor, es alguien que va a apoyar a la dirección. Entonces, quiero hacer la separación entre los médicos buenos, entre los médicos heroicos, y indudablemente los que están protestando son de ellos, pero también hay médicos malos que por tiempo han generado silos de poder y ese silo de poder ha fomentado acciones anómalas. Señor ministro, pero usted habla específicamente cuando hablaba de los casos de corrupción que se están dando dentro del San Juan de Dios, pero tengo la comunicación aquí de un televidente que nos está viendo desde Chiquimula, es un residente, y nos daba a conocer que incluso ellos en muchas ocasiones no han tenido ventiladores y por ética ellos han tenido que improvisar cómo poder apoyar manualmente o han tenido que improvisar cómo tratar a personas que llegan con distintas emergencias, esto por falta de insumos. Entonces, no estamos hablando únicamente del San Juan de Dios y que hay problemas en este lugar o que la Junta Directiva está actuando de manera corrupta. Son médicos que pasan no quiero decir que la Junta Directiva está actuando de manera corrupta. Están dando casos de corrupción dentro del San Juan de Dios, retomémoslo de esta manera, se están dando casos de corrupción. Pero vemos entonces que es a nivel nacional el desabastecimiento, que es a nivel nacional donde no se tienen insumos, donde los residentes pasan hasta 36 horas trabajando para poder ayudar o salvar algunas vidas. ¿Qué se puede decir respecto a este tema? ¿Cómo se puede mejorar entonces este tipo de situaciones que sean a nivel nacional, no solo en el Hospital San Juan de Dios? Hay que hacer la diferenciación en que hay hospitales ícono. Uno de ellos es el Roosevelt y uno de ellos es el San Juan de Dios. Pareciera que lo que sucede en estos dos hospitales sucede en los 42 hospitales más, y no es así. En algunos casos particulares, sí, el tema de la ventilación manual ha sido algo en lo que particularmente me he involucrado, porque vamos a establecer un nuevo sistema en el que el proveedor puede dar el servicio y hace una factura mensual que es pagada de una manera diferente, porque en este momento, ¿qué sucede? Si no se le ha pagado, él frena el abastecimiento y deja de dar la atención. Es un mecanismo administrativo, para evitar esa constancia que se da, porque era un mal procedimiento gerencial, se le pagaba diferentemente a cada uno de los proveedores y eso hacía que se retrasara. Vamos a cambiar eso. En ese aspecto tiene razón el residente. Y luego, en los turnos de 36 horas, es el turno que habitualmente ellos han tenido por siempre, y de hecho hicimos una normativa para que no hayan turnos de castigo, porque no solo los dejaban 36, sino con un turno de castigo los dejaban 24 horas más, y con tantas horas de vigilia, indudablemente nadie podía rendir. Hay que diferenciar que los dos hospitales grandes tienen complicaciones, pero comparativamente el Roosevelt en este momento no está teniendo ese tipo de complicaciones porque el doctor Carlos Enrique Soto Menegaso está llevando una buena administración de sus recursos. A diferencia de San Juan, porque los podemos ver claramente, el Roosevelt tiene que atender en muchos momentos a pacientes del San Juan de Dios porque el San Juan de Dios está teniendo complicaciones de administración y gerencia. Dos hospitales grandes. Y les voy a hacer una referencia al resto de hospitales. 28 hospitales del país se pueden cubrir en sus necesidades con solo 50 millones de quetzales. Imaginen, con 50 millones nosotros logramos estabilidad en 28 de los hospitales que tienen menores dimensiones. Eso nos da la pauta de que podemos resolver el problema de los hospitales del interior y algunos en particular, que son los 7 regionales, pero son diferenciaciones en la intervención. Ahora bien, ministro, durante los últimos meses presenciamos severos problemas en la red hospitalaria nacional. Sí. Escuchamos varias veces al presidente de la República decir que porque la recaudación tributaria se había caído, que no tenían dinero para pagarle a los proveedores. Esto llevó a que personas murieran en los hospitales, no habían medicamentos, también a muchos trabajadores no se les pagó durante 2, 3, 4 meses su salario. ¿Cómo le explicamos, ministro, a la población esta situación cuando estamos viendo que había una red de mafias en las aduanas que involucra a personas al más alto nivel del Ejecutivo?
Bien, en principio comentarles que cuando yo tomo el ministerio en septiembre, realmente inicio en octubre todas las operaciones, porque fue a finales de septiembre, lo primero que previmos fue el pago a los trabajadores y eso quedó como una norma. A diciembre del año anterior habíamos pagado a un alto porcentaje a los trabajadores, arriba de un 95%. Habían casos esporádicos a los que no se les había concluido de pagar en el mes de enero, todo el año anterior. La intención de este año, ¿cuál fue? Blindar el recurso para que se les pague a los trabajadores. Ahora no van a tener esa complicación y se les ha estado pagando por primera vez en 17 años puntual su sueldo, porque ellos tienen que estar motivados, es el talento humano. Y es algo que incluso se quejaban ayer del Hospital San Juan de Dios, decía, es que él congeló cierto recurso. Claro, congelé el recurso para pago de los trabajadores y no se lo gastan también y lo desusan. Yo tenía que resguardar que esté pagado puntualmente el subgrupo 18. Y eso es lo que se quejan ahora de que yo no los dejo utilizar un recurso. No los voy a dejar tampoco, porque se tiene que resguardar el pago puntual. Bien, ¿eso qué fomentó? Que se tuviera que ser mejor a la hora de eficientar el gasto en otros aspectos. Recordarán ustedes que el último trimestre del año pasado fue conflictivo, porque se venía arrastrando la complicación de los primeros 9 meses y encontramos un barco que se estaba hundiendo. Cuando llegó al ministerio ustedes vieron que fue huelga, que fue paro, que fueron situaciones complicadas, pero a principios de este año empezamos a poner controles y empezamos a ser más disciplinados y a fomentar esa disciplina. A muchos no les gustó. Ustedes vieron cómo los primeros meses del año se quejaban de que se habían hecho recortes de personal. Sí, porque teníamos que estabilizar el ministerio. Solo en una acción redujimos más de 7,000 personas que no eran necesarias. Claro, ministro, pero ¿cómo entendemos de que el presidente Otto Pérez salía a decir que no habían recursos para pagarle a los proveedores, que no habían recursos para pagar a los proveedores de las vacunas pentavalente y estas vacunas imperativas para un recién nacido, porque no tenían dinero, pero al mismo tiempo veíamos que había una red de mafias en las aduanas? ¿Cómo entendemos eso, ministro? En principio, nosotros tenemos que concentrarnos en el tema salud, en lo que corresponde al ministerio a partir del techo presupuestario que ya está establecido. Es decir, el recurso que tiene el ministerio desde el momento previo en el plan operativo anual y en la estructuración de presupuesto era insuficiente. 5.600 millones de quetzales es la asignación para el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, pero tenía compromisos ya adquiridos. 308 millones de pago al bono de antigüedad real a los sindicalistas, 100 millones de pago de vacunas que tenían que regularizarse y 93 millones a los ONG, que ustedes vieron que las ONG también fueron sacadas de acción porque era una forma de corrupción. No hay más ONGs por la forma en la que estaban operando. Ahí es donde tenemos que concentrarnos en el presupuesto que tiene concretamente el Ministerio de Salud Pública y a partir de ello ver de qué manera se maneja ese recurso disponible. Señor ministro, usted hablaba de acciones que se están llevando a cabo en este momento, sí, especialmente en el San Juan de Dios. ¿Cuándo podemos tener resultados los guatemaltecos de esta auditoría que se está realizando? Brevemente. En 2 semanas. En 2 semanas yo voy a dar a conocer la auditoría que se practicó para dar a conocer también la situación en la que se encuentran y, ojo, es muy importante esto, los 15 millones que se les dieron hace 3 días son suficientes para reactivar la relación con los proveedores de insumos críticos. De hace 2 días para acá deberían de haber agilizado ya su proceso de compra y equilibrar la situación para que el próximo lunes no esté cerrada la consulta externa y se les van a asignar 67 millones más, pero fue la condición de que los utilicen bien, que los cuiden bien, porque cada quetzal representa vida. Y si no lo utilizan bien y se malversa, y si se cobra una comisión, y si se va a otro destino, no va a estar en la consulta externa. Ministro, tenemos ya muy pocos minutos, pero solo quiero que me conteste brevemente. Tenemos varias preguntas acá de los televidentes. La primera, acá nos hablan que en el Hospital Roosevelt les ha tocado operar con luces de celular, dice una persona acá. Desde Jalapa nos están escribiendo que el director del hospital se suspendió en el ICS y no tienen insumos. Se construyó un intensivo de 3 millones y lo van a usar de bodega, dice. Y también otro televidente nos pregunta que por qué usted no renuncia. ¿Qué dice eso, ministro? La primera. Efectivamente, el sistema y el tendido eléctrico del Roosevelt de San Juan de Dios es muy, muy viejo y estamos en este momento en la búsqueda de que se mejore. Eso es un presupuesto adicional en que se tiene que invertir aproximadamente 15 millones para cada hospital. Eso es una prioridad. El segundo aspecto, muchos médicos están optando a recluirse en el ICS cuando se sabe que van a ser removidos. El director del hospital de Jalapa va a ser removido y él lo sabe, le llegó ya su nota de rescisión de contrato. Y en el tercer aspecto, mencionaba 4, el tercero era... Un televidente nos pregunta que por qué usted no renuncia. Bien, en ese aspecto, si renunciar en este momento resuelve la situación de los hospitales, yo renunciaría en 1 hora.
pero en este momento que venga la curva de aprendizaje de una nueva persona que asuma el cargo y que resuelva la situación, no es cuestión de quién está al frente en este momento, sino es cuestión financiera y buen manejo de los recursos. En consecuencia, si la solución de la problemática fuera mi salida, yo estaría renunciando, pero ya hice las evaluaciones de cuánto tiempo en este momento le llevaría a un nuevo funcionario tomar esa función, aprender, que lógicamente un nuevo ministro de Salud Pública tendría implicaciones de aprendizaje y la curva de aprendizaje serían 3 meses. 3, 4 meses. En 4 meses estaríamos de nuevo en una condición en la que está cerrando el gobierno, y si eso lo resolviera yo lo hubiera hecho desde el principio, porque no estoy apegado al cargo y sí estoy apegado a una lucha constante porque la salud se ejerza como un derecho humano. Muchísimas gracias, señor ministro, por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos muchísimas preguntas más que intentaremos hacérselas llegar por otro medio para responderle a todos nuestros televidentes. Nos vamos ahora a una pausa, quédese con nosotros porque tenemos más información para usted.